Hola Culinaris, ¿cómo están? Les deseamos que estén súper bien el día de hoy. Yo soy Ingrid Culinaris y hoy les vamos a compartir cómo vamos a preparar unas deliciosas papitas a la mexicana. Así es, Culinaris, esta receta es una receta súper sencillita, es muy fácil de hacer, Culinaris. Ustedes la pueden utilizar ya sea para desayuno, para comida, para unos burritos así con frijolitos refritos, como ustedes más se les antoja. Pero antes que nada, Culinaris, vayan a suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos una nueva receta y así no se pierden ninguna de las recetas que les compartimos con muchísimo cariño para todos ustedes. Pero bueno, Culinaris, acompáñenme, quédense conmigo, vamos a preparar esta rica receta que les tenemos el día de hoy. Ok, Culinaris, vean, aquí ya tengo la tabla, el cuchillito, el pelapapas que vamos a necesitar. Estos son los ingredientes que voy a ocupar, vean. Tenemos papitas, tenemos cebolla, vamos a ocupar un poco de chile serrano, también vamos a necesitar tomatito y pues obviamente pues ya les había dicho las papas, lo más importante. También vamos a ocupar un poquito de salchichas y pues para sazonarla ustedes ya saben, bueno, las personas que ya nos han visto, yo utilizo este sazonador que ya trae varias especies y aquí tenemos preparado consomé con sal de ajo, ¿ok? Así que como les había comentado, no es una receta que ustedes digan, necesita muchísimas cosas, claro que no. Lo que vamos a hacer, Culinaris, es que estas papitas que tenemos por aquí, bueno, obviamente tenemos más. Esta es papa rosette y voy a pelarlas todas muy bien, las vamos a lavar y una vez que ya estén listas, pues entonces las vamos a picar, ¿ok? Yo por lo regular me gusta enseñarles en los videos que les compartimos. Vamos a quitar las papitas de aquí. Me gusta enseñarles cómo hacemos las cosas desde cero, ¿ok? Desde que pelamos las papas, desde que picamos la verdura y etcétera. Todo esto se puede hacer súper rapidito, no es nada laborioso. Vean, es súper fácil, nomás que mi pelapapas está como que un poquito guanguito ya. Pero bueno, no es nada difícil, vean, así. Miren, Culinaris, ya lavamos las papitas, están bien, pero bien lavaditas, ¿ok? Estoy utilizando 2, 4, 6 papas, pero si se dan cuenta que la papa que estoy utilizando es una papa pequeña, o sea que no está muy grande. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a picar con este cuchillo. Este cuchillo es mi favorito, así que vean. Ya se le cortó un poquito la puntita por aquí, porque yo sé que mi esposo fue el que me hizo eso, que me agarra los cuchillos, pero este me gusta mucho, con este me hallo demasiado y hago todo súper fácil. Ok, voy a agarrar la papa, la voy a picar así en 3 partes. Para no batallar y tardar tanto, lo que voy a hacer es que voy a partirla así, perdón, y ya después, vean, vamos a sacar unos cuadros más o menos como de este tamaño, que vienen siendo como 1 centímetro, 2, 1,5 centímetros, más o menos. Vamos a poner estas papitas a freír, Culinaris. Ahorita les voy a decir cómo las vamos a sazonar y en lo que vamos a ir picando los demás ingredientes. Ok, vean, Culinaris, aquí ya hicimos la prueba de cómo el aceite ya está bien caliente. Entonces vamos a ir agregándole un poco de papitas. ¿Okay? Poco a poquito, Culinaris, no me gusta como que ponerle muchísimas papas. Le vamos a agregar un poquito de especies, las papitas, así como las vamos a ir friendo, le vamos a ir poniendo. Y esto lo vamos a dejar a que se terminen de freír, ¿ok? Yo creo que le vamos a agregar un poquito más de papa, así. Vamos a dejar que se frían estas papitas, Culinaris, y ahorita mientras nosotros vamos a ir picando los demás ingredientes, ¿ok? Lo que vamos a hacer mientras es que vamos a ir picando esta cebollita que tenemos por aquí, ¿ok? Vean, esta es cebolla amarilla. Como les había comentado ya en otros videos, nosotros no tenemos preferencias para utilizar la cebolla, así es que nosotros podemos usar cebolla amarilla, cebolla blanca,
cebolla morada, pero por lo regular la morada no la usamos para los guisados, al menos que sea una ensalada o vayamos a hacer cebollitas curtidas, nada más. Ok, pero bueno, vean, vamos a hacer esto. Lo que voy a hacer es que le quitamos, lo pelamos, le quitamos estas tapitas y voy a tomar la cebolla así y de ahí la vamos a picar rapidito, vean. Muy facilito de hacer. Tal vez a muchas personas no les gusta ver cuando estamos picando la verdura. Está bien, se les entiende, se les respeta todo eso, pero yo les recomiendo que es importante mirar porque así aprendemos culinaria. Yo de hecho así aprendí, mirando a mis compañeras. Bueno, una compañera que tenía de trabajo, yo siempre le miraba cada vez que ella estaba preparando algo, cómo picaba la verdura, cómo le hacía más fácil, más rápido, y así estoy agarrando tips con ella. Obviamente la práctica y la experiencia uno lo va retomando cuando uno mismo pone en práctica las cosas, ¿verdad? Pero al momento de que uno mira cómo puede hacer las cosas con más facilidad y agarrar tips de otras personas, pues nos sirve muchísimo porque así aprendemos cosas nuevas, aprendemos cosas de otras personas que las podemos nosotros poner en práctica y nos puede funcionar muchísimo, ¿ok? Vamos a picar estos chilitos que tenemos por aquí. Vamos a utilizar 3 chiles nada más, no queremos que salga muy picosa. Vean, les quitamos la colita, le vamos a quitar esta partecita de aquí, lo vamos a tirar por acá, así. Entonces lo voy a picar en rodajas. Ok, voy a picarlo en rodajitas, así, muy rapidito. Vamos a poner el chile por acá, en una esquinita, ya está picadito. Sí se picó, miren, lo que pasa es que así es que quedan las rodajitas. ¿Vieron? Así lo vamos a dejar. Son 3 chilitos, ¿ok? Y lo que vamos a ir haciendo es que ahora vamos a ir picando estos tomatitos que están aquí, ¿ok? Quitamos la parte de abajo. Vean qué facilito es hacer todo esto. Si ustedes tienen tomatito, cebolla y chile, con eso pueden preparar algo muy delicioso. No se necesita muchísimo. Claro, ¿verdad? Hay que tener variedad de verduras, que la verdura es muy importante que no falten en la despensa. Pero si nada más tienen chile, tomate, cebolla con una disfruta, con eso pueden hacer algo bien delicioso. No necesitan más. Nosotros hasta los frijoles los preparamos con tomate, chile, cebolla y cilantro. O sea, siempre consumimos esa verdura. De ley tenemos que consumir tomate, cebolla y chile. En lo que picamos esta verdurita culinaria, les queremos mandar un saludito a un seguidor que tenemos por ahí que se llama Jesús Herrero. Siempre nos comenta en los videos, nos deja su comentario. Les queremos agradecer por todo el apoyo que nos está brindando. Jesús Herrero, muchos saluditos te mandamos desde aquí, Baja California. Y les mandamos un saludote hasta allá, hasta Guadalajara, Jalisco. Así que si quieren que les mandemos saluditos, déjenos un comentario por ahí, díganos de dónde son. Y les estaremos mandando saluditos cada vez que preparemos una receta para todos ustedes, ¿ok? Miren, aquí está el cilantro, lo tengo aquí en este colador porque así más facilito lo tenía estilándose. Uy, vamos a poner por acá. Esto más o menos que viene siendo la mitad del cilantro, sí, la mitad del manojo de cilantro. Le vamos a quitar la raíz. Yo le digo la colita, la raíz. Entonces, una vez que le quitamos la raíz, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el cilantro de aquí, lo vamos a poner en parejito, y de ahí lo vamos a ir picando así. Ahora vamos a picar estas salchichitas que tenemos por aquí. Vean, son 4 piezas nada más. Vamos a partir por la mitad, nada más a la mitad. ¿Ok?
Entonces, ya que está así partido a la mitad, vamos a hacer esto. Y listo, así sucesivamente, vean, así quedan los cuadritos, vean, estas papitas ya están listas, se pueden dar cuenta que ya están un poquito, ya están cafecitas. Cuando la papita está así, bueno, yo cuando la papa ya está así, lo que hago es retirarla, ¿ok? Lo voy a poner en un colador para que se vayan estilando, ¿ok? Vean, aquí, por ejemplo, ya está lista, ya retiramos la papa. Este mismo sartén en donde hicimos la papa lo vamos a utilizar para preparar todo lo demás. No voy a utilizar otro sartén culinaris, así que aquí mismo lo voy a hacer. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque no hay necesidad de que desperdiciemos, bueno, de estar utilizando tantos trastes para poder hacer un alimento. Aquí las papas lo único que hicimos fue freírlas, no está sucio, si acaso una que otra zurrapita que soltó, pero eso no es muchísimo como para que uno diga, ay, ya no voy a utilizar ese sartén. Le vamos a poner estos chilitos verdes, miren aquí. El tomate todavía no se lo voy a agregar porque el tomate suelta mucho jugo y no queremos, bueno, al menos no quiero que se vaya la cebolla como que agarrar juguito. La cebolla suelta juguito, pero no es lo mismo que el tomate, así que por mejor lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que la cebolla se ponga a cocer un poquito, ¿ok? Aquí vean, la cebollita ya está un poquito como salcochadita, no está totalmente frita. Entonces lo que voy a hacer es que le vamos a agregar las salchichas que picamos, ¿ok? Vamos a ponerle un poco de esto. Vean, esto se lo trato de ir poniendo poco a poquito a cada ingrediente, le voy a decir por qué. Porque cada ingrediente que uno le va agregando absorbe, bueno, para mí absorbe diferente lo que viene siendo los sazonadores, ¿ok? Obviamente que si estamos haciendo como que un caldo, una receta, todo lo podemos ir agregando así porque el caldito va a ir agarrando el sabor, pero a mí me gusta, por ejemplo, irle poniendo poco a poquito. Por ejemplo, aquí ya le agregué un poquito de sazonador, bueno, de especies, es un sazonador de especies, y ya con esto que le agregamos ya no necesito volverle a echar, ya sazoné la salchicha un poquito, ya sazonamos las cebollitas, el chile y las papas ya vienen sazonadas. Ya nada más al final que incorpore todo lo demás, ya nada más verificamos que esté muy bien de sal y con eso ya le damos el último toque como tiene que quedar, ¿ok? Aquí vean, la salchicha ya está un poquito ya salcochadita. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agregar el tomate, ¿ok? Las 3 piezas de tomate que le agregamos lo vamos a poner aquí así. Vean, ya está un poquito el tomatito, ya como que se coció. Ahora sí que miren, lo que voy a hacer es que vamos a agregar todas estas papitas que tenemos aquí. Entonces vean. Entonces vamos a agregar todo lo demás. Vamos a agregar todo lo demás para que quede rico esta comida. Y ahora vamos a agregarle ese cilantrito que tenemos por aquí. Y le vamos a poner que es consomé con sal de ajo. Aquí viene lo bueno. Ya le pusimos un poquito de sal nada más. Estas papitas ya están listas.
La verdad están bien sabrosas. Vamos a enseñarles cómo las vamos a servir, ¿ok? Para que no se queden nada más así con la pura receta y vean cómo las vamos a comer el día de hoy. Bueno, si nos quieren seguir acompañando, quédense con nosotros. Nos falta poquitito para terminar ya de hacer esta receta, ¿ok? Vean, culinaris, así es como nos quedó el día de hoy estas deliciosas papitas a la mexicana. ¿Verdad que se miran bien deliciosas? Lo vamos a acompañar con un huevito refrito, son las puras claritas. Así le gustan a mi esposo, así que no le gusta la yema, pues entonces le tuve que preparar las claritas. Pero si ustedes lo quieren acompañar con unos frijolitos refritos, lo pueden hacer también con un arrocito rojo, arroz blanco, frijoles de la olla, como ustedes más se les antoje. Hemos terminado, culinarias. Esperemos les haya gustado muchísimo la receta que les compartimos el día de hoy, para que nos ayuden a compartirla con toda su familia y amigos, y así ellos también puedan disfrutar de estas deliciosas recetas que les estamos compartiendo cada semanita para todos ustedes. No olviden regalarnos un like, así nos daremos cuenta si les están gustando las recetas que les estamos compartiendo. Pero bueno, culinarios, nos vemos hasta la próxima semana. No olviden suscribirse si no lo han hecho. Que Dios los bendiga. Bye bye.